Y hoy estamos en sintonía con Lima, con Perú. Como ustedes bien saben y hemos hablado en este programa anteriormente, en el Perú hoy en día hacen vida más de 1,5 millones de venezolanos que forman parte de nuestra diáspora global. Y es que citando estudios anteriores, de cada 10 migrantes venezolanos que han dejado nuestro país, 8 se restablecen en algunos de los 17 países de nuestra región y Perú es el segundo destino en Latinoamérica con mayor cantidad de venezolanos allí concentrándose. Hoy nos acompaña Alfredo Flores, quien es venezolano. Además, es socio y director de Cresco, que es una consultora de investigación, y también es director de Ciudadanía Sin Fronteras. Alfredo nos acompañará hoy para desmitificar muchos de esos paradigmas que existen en torno a la migración venezolana en el Perú, especialmente en la actualidad cuando vemos que en los titulares y en los encabezados de muchos de los medios de comunicación principales de este país suelen haber noticias que malponen de una manera muy lamentable nuestro gentilicio. Así que te agradezco hoy, Alfredo, por estar aquí con nosotros. Yo les agradezco a ustedes, gracias Jorge y gracias Daniel. Bueno, Alfredo, bienvenido. Alfredo, muy contento y nuevamente por lo que decía Daniel y para entrar en detalle, porque creo que Daniel ha introducido muy bien el programa y el objetivo que queremos llegar y es entender o escuchar de primera fuente, gracias a ti, sobre el estudio sobre las necesidades de la población venezolana y qué resultados han obtenido, sobre todo en xenofobia. Vamos a empezar por ahí. Porque efectivamente, cuando un venezolano o cuando una nacionalidad comete un delito en otro país, lamentablemente se suele generalizar. Cuando ya somos más de casi 8 millones de venezolanos en el extranjero, hay que entender esto muy seriamente y desde estos espacios, hablar con profesionales como tú para irlos desmitificando poco a poco y dar luz a toda esta información que has recabado. ¿Qué resultados han tenido en este caso, Alfredo, sobre la xenofobia en el Perú? Bien, Jorge y Daniel, fíjense, uno de los descubrimientos más interesantes que hemos identificado en el estudio, pues, y es que el problema principal que mediáticamente se habla mucho y se difunde sobre los migrantes venezolanos en Perú es que hay una situación, digamos, desenfrenada de xenofobia. Lo cierto es que sí está ocurriendo y nosotros hemos mapeado que 51% de los migrantes han sido víctimas de situaciones de xenofobia en el país. Y eso es algo que pues viene dado primero por gestión de comunicaciones a través de medios en los cuales se indica o se estigmatiza a la población migrante como de repente perpetradores de asuntos relacionados con inseguridad, delincuencia. Pero lo cierto es que estas cifras siguen siendo mínimas y pues no son muy significativas. De hecho, en cuanto al tema de xenofobia, el principal lugar donde se están dando estas circunstancias, según nos indican, digamos, los migrantes son en un 44% en la búsqueda de alquiler y luego aproximadamente un 50% en espacios, digamos, de la calle. Pero esto es bastante delicado porque al final hay una vulneración de derechos por parte del migrante. Inclusive, hubo una ley que se aprobó en Perú en la cual se establece que la persona, digamos, por ejemplo, que quiera alquilar, por ejemplo, una vivienda, tiene que estar totalmente regularizada y cualquier persona que no esté en situación de regular no puede alquilar una vivienda. Y esta norma, si bien entiendo que va dentro del marco jurídico pues, que establecido por los congresistas, es algo que estigmatiza, porque hace ver, ya digamos el mensaje de por sí, da la idea de que el migrante está irregular y lo cierto es que la migración pues es apenas un 17% hasta el año pasado quienes estaban irregulares. La mayoría de los migrantes en Perú están en condición regular. El Estado peruano ha dado demasiadas facilidades y pues la mayoría están digamos, con documento, digamos, de carnet de extranjería, carnet temporal de permanencia. Entonces, digamos, las vías para que una persona esté irregular en Perú son prácticamente nulas. Inclusive, si una persona ingresa al país por vía irregular, esta persona puede solicitar refugio y ya está protegida. No puede ser deportada de ninguna manera. Inclusive, si esa persona es detenida por la policía, la única manera en la cual, al haber pedido refugio, pueda ser deportada es que tenga antecedentes penales, ¿ok? Entonces, esto es algo que de hecho toda la comunidad venezolana en Perú lo apoya, porque algo que fue sorprendente y que les mencionaba es que el principal problema que identificamos de los migrantes venezolanos en Perú viene siendo la delincuencia. Y es algo que nos sorprendió porque pensamos que iba a ser un tema laboral, un tema económico, pero la delincuencia viene a ser el principal problema con aproximadamente un 81%. Y esto es bastante impresionante porque de hecho fíjense que la delincuencia, la corrupción y la crisis política
superan a la xenofobia y a la discriminación como un problema que afecta a los migrantes. Que la xenofobia no queda por detrás, ¿no? Son 60% y esto es algo que requiere muchos retos, pero efectivamente los migrantes están teniendo un nivel de conciencia sobre lo que sucede tanto a nivel de seguridad como a nivel político, probablemente porque han venido huyendo ya de un país donde estas situaciones han generado consecuencias bastante graves. Alfredo, para darle un mayor contexto a nuestra audiencia, y es que tú eres director de esta consultora de investigación que se llama Cresco en el Perú, y ustedes han realizado un trabajo interesantísimo que se llama Estudios sobre las necesidades de la población venezolana en el Perú, que es un informe que de hecho está disponible en la página web de ustedes, en el cual recopilan datos estadísticos interesantísimos sobre nuestra diáspora en el Perú, principalmente entre sus mayores aportes, sus actividades económicas, sus temores. ¿Cuáles elementos tú resaltarías que han sido los más importantes que han arrojado estos estudios que ustedes llevaron a cabo? Bueno, el principal, Daniel, y eso también lo menciono hasta para la población peruana, que no ve, porque sé que su programa también lo siguen muchísimos peruanos en la diáspora y peruanos en el mundo, así como la comunidad venezolana, y es que Perú este año ha tenido una migración de aproximadamente unos entre 600 a 800 mil jóvenes que han migrado del país. O sea, existe una diáspora, ahorita el propio Perú está perdiendo un bono demográfico, pero esa pérdida que está teniendo Perú por jóvenes que consideran que en Perú no están identificando suficientes, digamos, oportunidades por el tema del contexto de crisis política, el tema de corrupción, el tema de estancamiento económico que lo estamos viendo en la región, pues Perú está teniendo una oportunidad muy grande, porque Perú ha recibido 1.500.000 personas, de las cuales el 33% son técnicos y profesionales. Y esto es importante, importantísimo que se sepa y que los migrantes también, digamos, en Perú nos memoricemos esta cifra, para que sepamos que la contribución que le estamos dando al Perú es bastante alta. Pero no solo eso, Daniel, hay un tema también adicional, que 16% de estas personas migrantes en Perú, venezolanos, tienen sus estudios truncos. O sea, hay personas, Daniel, que han llegado hasta su 9º semestre y no han terminado, y por ahí podrían haber programas incluso de la cooperación o del propio Estado que reconecte a personas con aptitud principalmente profesional en las áreas en las cuales, profesionales en las que se desenvuelven. Entonces, conocer esto se nos permite entender que Perú ahorita es uno de los países probablemente más afortunados del mundo. Tienen 1.500.000 personas dispuestas a trabajar y de los cuales un 33% son profesionales altamente calificados. Lamentablemente, Daniel, hoy en día solo 14% de estos profesionales están trabajando en su área. Y los peruanos lo saben, los venezolanos también que viven acá. Cuando tú vas al interior del Perú, hay zonas donde no se consiguen docentes, donde no se consiguen médicos, y lamentablemente pues hay que apuntar a políticas que sean integradoras en vincular a la población migrante al país, pero también resolver problemas locales. Te comento que recientemente sucedió un tema con el Colegio de Tecnólogos en Perú, que ellos habían colegiado a una cantidad de tecnólogos serían microbiólogos, bioanalistas, etcétera, debido a la pandemia, y resulta que en noviembre del año pasado establecieron una resolución en la cual dejaban sin efecto la colegiatura de estos profesionales. Wow. Porque ya el Perú no los necesitaba, y el Perú sí los necesita. De hecho, muchos profesionales venezolanos, Daniel, se quedaron sin empleo, profesionales que están trabajando en las mejores clínicas del Perú. Pero esto es una medida totalmente arbitraria y se puede tomar de un corte discriminatorio y xenófobo, especialmente si hablamos que es un elemento activo para la sociedad. No hay mayor activo que pueda tener precisamente un país receptor que tener una población migratoria calificada que pueda contribuir activamente, especialmente en áreas claves como pueden ser el tema sanitario. Entonces... Claro, absolutamente. Sí, Jorge. Agregar algo, porque tú dijiste algo del bono demográfico que es importantísimo, que si no fuera por la migración venezolana, o en parte gracias a la migración venezolana, el Perú tendría un problema de población, de gente mayor, de gente que no aporta a la economía, en el sentido de que no hay población activa en el Perú, por tanta juventud que se está yendo. Entonces, aquí este bono demográfico que está ayudando los venezolanos, aquí yo creo que también es un tema interesante que si nos puedes ayudar a desmitificar, porque lo que hemos visto mucho, que se ve en las redes sociales, se ve en los medios de comunicación tradicionales en el Perú, e incluso la gente de a pie dice, no es que el venezolano no trabaja, no es que el venezolano viene aquí a delinquir o trabaja menos, que somos flojos porque somos, y se escucha porque somos caribeños. Entonces, cuéntanos en términos de trabajo, ¿cómo está la diáspora venezolana allá en Perú, Alfredo? Mira, actualmente tenemos, como les mencioné, 14% nada más de los profesionales están trabajando en algo relacionado a su área.
De lo contrario, tenemos ingenieros o docentes que quizás a mitad culminar que están trabajando en otras labores de servicio, delivery, digamos, servicio de hogar. Y en términos de horas laborales. En términos de horas laborales, los venezolanos trabajan en Perú en promedio 10 horas. O sea, es superior a las 8 horas recomendadas por el Instituto Nacional del Trabajo o las Naciones, digamos, Unidas. Pero lo cierto es que los peruanos también trabajan mucho. Y los peruanos que nos ven sabrán que, digamos, el peruano es sumamente trabajador. A veces, digamos, a lo que es su negocio, su emprendimiento, pues le entregan más de 8 horas y más, ¿no? Y de hecho, los migrantes creo que han adoptado parte de la conducta laboral del peruano. Tanto así que la mayoría de los venezolanos, el 39% aproximadamente, son trabajadores independientes. O sea, ya han dejado, digamos, tanto el trabajo, o sea, no han buscado oportunidades en trabajo formal porque realmente son muy limitadas, solo el 25% del Perú es formal, y tampoco en oportunidades de trabajo como empleados en el sector informal, sino que están empezando a ser trabajadores independientes o emprendedores. Y eso es un punto muy interesante porque en Perú la economía se mueve por el emprendimiento. Y eso Oye, es una Alfredo, pero hay oportunidad algo súper que grande. hay algo que me hace mucho ruido. Hemos dicho, bueno, nos has compartido cómo la población venezolana está en su mayoría regularizada y por lo tanto también hay un gran porcentaje de esa población migrante, de ese 1.500.000 personas que tiene una carrera técnica o una profesión, una licenciatura. ¿Por qué si hay una población ya regularizada, todavía no hay una integración mucho mayor de los venezolanos a un sector de la economía, a un trabajo formal? Bueno, la razón principal, Daniel, es la economía. Y es la misma razón por la cual a los migrantes venezolanos les cuesta mucho también estudiar en Perú. Porque solamente 10% de las personas en edad para estudiar en la universidad están estudiando y la mayoría es en técnicos porque no pueden pagar universidad. Y es el tema del dinero. Los migrantes en Perú ganan en promedio unos 1.200 soles, que equivale como a $250. Y la capacidad de ahorro que nosotros hemos mapeado que tiene el migrante en Lima son 100 soles, que equivalen como a unos $20 aproximadamente. Y en el interior apenas 10 soles, que son como $3. O sea, no hay capacidad de ahorro y para poder colegiarse, por ejemplo, Daniel, y ahí respondo tu pregunta, hay que cubrir algunos costos. Les comento que los colegios profesionales en Perú tienen rango constitucional. Es una particularidad del marco legal peruano, así como en Venezuela las universidades son autónomas y son inviolables, de hecho su territorio por fuerzas de seguridad. En el Perú los colegios profesionales tienen rango constitucional, o sea, tienen un nivel de autonomía muy fuerte. Aquí cuando hay elecciones para escoger al decano o presidente del colegio, se hace una campaña como que si fuera una campaña presidencial. O sea, ves afiches por todos lados del decano que se está postulando. Entonces eso les da mucho poder. Y entonces estas acciones, como la que mencioné del Colegio de Tecnólogos, que son aisladas, pueden ir orientadas precisamente a proteger, hacer acciones proteccionistas que el mismo colegio defina pues para proteger áreas laborales. No obstante, los costos también de por sí son complejos. Para los propios peruanos, muchas veces pagar unos $500, $1.000 por una colegiatura no es sencillo con esta capacidad de ahorro que yo te comento. Entonces, ese es el principal problema. El acceder a las colegiaturas, por ejemplo, para los abogados, Daniel, te comento, ha sido casi imposible, porque los abogados tienen que pagar, aparte de la colegiatura y el proceso de inscripción del título, tienen que pagar una reválida y estudiar para hacer una prueba. Y en la mayoría de los casos hay personas que han gastado $500, $1.000 más o menos en esto y les han negado, porque al final quien decide es la universidad. Entonces es complejo. Obviamente está la autonomía que se respeta de las instituciones, pero sí todas tienen que apuntar a políticas que entiendan las necesidades de Perú y que en base a eso pues incluyan más a esta población migrante que es altamente calificada. Nosotros tenemos, por ejemplo, el convenio Andrés Bello. El convenio Andrés Bello es el fundamento de la integración educativa y de ejercicio profesional en la región. O sea, nuestro título en Iberoamérica tiene validez basado en este convenio y no debe tener tantas limitaciones. Entonces, por ahí hay que apuntar y realmente es una labor también de nosotros como comunidad hacer lobby, reunirnos con instituciones para mostrarles el potencial que están desaprovechando, porque en la medida de esta migración que está teniendo Perú, pues el país va a tener muchos retos para los cuales la migración venezolana va a ser muy necesaria. Y aparte les comento, quienes más se quieren ir, porque les hablaba de la cifra de cuántos migrantes venezolanos tienen planes de irse, nosotros tenemos que 10% tiene planes de irse a un tercer país y 7% retornar a Venezuela, y la mayoría de los que se quieren ir a un tercer país son profesionales. O sea, Perú está desaprovechando una gran oportunidad, sobre todo de cara a varios temas, digamos,
retos de desarrollo económico que tiene Perú. Acaban de inaugurar un nuevo puerto, un nuevo megapuerto que va a ser el enlace principal económico entre Brasil y China, que es el puerto de Chancay, y esto va a ser prácticamente una ciudad que se va a construir de cero y va a requerir mucha mano de obra, como lo que fue Ciudad Guayana en nuestros años, digamos, en los años 60, ¿no? Entonces, esto requiere muchísima acción de nosotros para poder hacer ver el potencial que tiene nuestra migración, que como digo, es una mano de obra altamente calificada también. Ok, y simplemente para recapitular, este hecho de que, bueno, entre todos los factores que tú acabas de mencionar, pero uno de los principales elementos por los cuales los venezolanos que están en una condición regular y que son profesionales no han podido ejercer su profesión es precisamente por el alto costo que el proceso, el trámite de homologación, eso representa. Así que no digamos que más allá del caso del hecho aislado de la decisión arbitraria del Colegio Tecnólogo de invalidar aquellos títulos que ellos habían validado por el tema del COVID-19, fuera de eso, no es que hablemos de una discriminación sistemática por parte de las instituciones colegiales, simplemente que con los bajos ingresos que obtiene nuestra diáspora allí, no pueden simplemente pagar todos los trámites burocráticos necesarios para poder homologar pues, su profesión. Absolutamente. Perú sigue siendo un país muy desigual y los problemas que afectan a los peruanos afectan también a los migrantes. Y digamos, si bien hay muchas vías para, o sea, digamos, para emprender y oportunidades económicas, o sea, el sueldo mínimo en Perú sigue siendo bajo para poder cubrir, digamos, asuntos adicionales. Y más cuando los migrantes tienen responsabilidades como lo que es el tema de la remesa. Por ejemplo, nosotros hemos mapeado que el migrante venezolano lo que podría tener como capacidad de ahorro lo tiene que enviar de remesa a su familia, ¿ok? Y de hecho eso se contrasta. En Venezuela una de las cifras que nosotros identificamos hace poco era que en Venezuela había un paro de aproximadamente el 40%. O sea, hay un desempleo del 40%. Muchas familias ya en Venezuela no ven viable trabajar porque imagínense, el sueldo mínimo en Venezuela creo que no supera los 20, 10 dólares. Entonces eso hace que exista una dependencia de la remesa. Entonces los migrantes en Perú mandan en promedio entre 100 a 150 soles a sus familias y esa es la capacidad de ahorro que ellos podrían tener. Pero lamentablemente existe una responsabilidad que los migrantes con gran valentía y vigor pues están asumiendo que es velar por el bienestar de su familia. Y eso por supuesto que no lo van a sobreponer muchas veces a veces a su desarrollo y eso limita. Quiero mencionar que hay organizaciones como WOCU, que es el World Council, que es una organización internacional de organizaciones financieras, que tiene un programa para colegiar gratuitamente a migrantes. Y este programa lo pueden acceder a través de las redes de WOCU. Y también hay otras ONGs, que si ustedes quieren información pueden buscarlo a través de ciudadaniasinfronteras.org. Si ustedes están en Venezuela, tienen un familiar en Perú y quieren que su familiar colegie su título sin ningún costo, o por lo menos que haga el registro en SUNEDU, pues estas organizaciones lo están haciendo y nos pueden contactar a través de Ciudadanía Sin Fronteras en Un redes pequeño sociales. inciso, Alfredo, para quien que nos escucha desde Venezuela, y quizás esa palabra colegie no le queda muy claro, porque creo que es también una palabra muy peruana. ¿Qué significa? Homologar, ¿correcto? Homologar su título Claro, profesional. realizar la homologación de su título, que consiste en dos etapas. Primero, el registro o la homologación en SUNEDU, que es la Autoridad Nacional de Educación Universitaria, y luego el colegio profesional. ¿Okay? Son ambas cosas que hay que hacer y hay organizaciones, como les digo, principalmente WOCU, que se ha enfocado en, digamos, colegiar masivamente profesionales. De hecho, hoy en día hay 22% de migrantes profesionales que están colegiados o por lo menos tienen su título registrado en SUNEDU. Entonces, creo que es importante para nuestro desarrollo y hay que tomarlo como una prioridad y no limitarnos, porque yo sé que como migrantes a veces tenemos una autoestima profesional muy bajo. Tuvimos una mala experiencia una vez y ya pensamos que no podemos ejercer, que nadie nos va a tomar en cuenta, pero yo los invito a que no se rindan. En Perú hay muchas empresas grandes, de ese 25% que está formal. Si ustedes postulan y no se rinden y se colegian y invierten en ustedes, créanme que hay un sinfín de oportunidades porque Perú es un país con mucha proyección de crecimiento y los venezolanos vamos a ser clave en ese proceso de desarrollo para los próximos años. Dicho esto, tomo la oportunidad para recordar a todos los que nos sintonizan que en este instante son las 11:23 de la mañana y usted nos escucha a través de la señal abierta de Radio Aragua 1010 AM, la estación del Búho Simpático. Hoy estamos en sintonía directa con Lima, con el Perú, y nos acompaña Alfredo Flores, quien es socio y director de la consultora de investigación Cresco.
Además, es director de Ciudadanía Sin Fronteras. Hasta el momento hemos hablado de los resultados que han hallado Cresco con su último estudio publicado sobre las necesidades de la población venezolana, de la diáspora venezolana en el Perú. Hasta este momento, Alfredo nos ha enunciado una de las principales necesidades de nuestra diáspora allí y adicionalmente da un dato muy importante, que lamentablemente gran parte de nuestra diáspora profesional que se encuentra haciendo su vida en el Perú, que recordamos que es 1.500.000 venezolanos, no han podido homologar sus títulos o en léxico peruano no han podido colegiarlo. Y para ello acaba de dar una información crucial que si ustedes revisan el portal de Ciudadanía Sin Fronteras van a encontrar toda una información, un instructivo de cómo acudir a instituciones como WOCU, que ayuda precisamente a estas organizaciones internacionales a que los migrantes puedan homologar sus títulos de una manera gratuita para que así puedan contribuir e insertarse en el aparato productivo peruano. Alfredo, bueno, no, Jorge, yo creo que tú tienes una pregunta aquí pendiente. Yo tenía una pregunta aquí y era porque, fíjate, todo esto este trabajo que está haciendo Alfredo para aquel que nos escucha es valiosísimo porque está de una manera identificando o dando una característica, ¿sí?, a la diáspora que está en el Perú, que es un trabajo necesario para desmitificar muchos problemas que tiene la migración venezolana y de nuevo, tomando en cuenta toda la cantidad de venezolanos que hay viviendo en el extranjero. Por ejemplo, el aporte que dan a sus economías, la situación laboral, cuánto trabajan, el nivel educativo que tienen estos venezolanos al llegar al país de destino. Y yo, Alfredo, te quería hacer una consulta, porque en todo este tiempo que llevamos en el programa y hemos hablado aquí, discutido y hemos traído personas especialistas como tú en la materia, hemos concluido en que tenemos una crítica constructiva porque en Europa, comparando con Europa, hay muchos acuerdos multilaterales, bilaterales de homologación de títulos, por ejemplo, que permite o reducen las trabas para la movilidad de las personas, el talento humano, la capacidad intelectual. Entonces eso genera una riqueza valiosísima para el crecimiento de todos nuestros países. Entonces en nuestra región, una región que tiene tantas similitudes en lo cultural, en lo religioso, en el idioma, que somos tantos millones de personas y solamente tenemos un idioma que nos une a todos, cosa que no pasa en Europa. Tenemos ese tema, por ejemplo, en la homologación de títulos. Ya nos hablaste del convenio Andrés Bello, que me parece interesante, primero, entender que existe. Yo te quería preguntar, ¿qué está haciendo ahora con esta información que tienen ustedes de la diáspora venezolana? ¿Cómo están instrumentalizando? ¿Qué actividades están tomando para validar esto que ya existe y que se ha tomado en cuenta para tener acceso con mayor facilidad, digamos, a la diáspora venezolana, como lograr sus títulos con este convenio? Bueno, fíjate, para nosotros este estudio, o sea, la utilidad que tiene, va precisamente por poder mostrar y evidenciar la realidad de los migrantes más allá de prejuicios y más allá de estigmatizaciones que pueden haber. Porque, digamos, los migrantes venezolanos en Perú tienen un potencial muy grande, por otro lado, tienen necesidades en ámbitos, por ejemplo, educativos, y es hacia donde hay que apuntar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces organismos de cooperación, ONGs, digamos, en el marco del reto de lo que significa, pues, ejecutar presupuesto, a veces, pues, no pensamos desde la planificación y la investigación cuáles son los problemas reales que tiene la gente. Entonces, una persona, te les voy a comentar un caso. Hubo una vez una organización que nos comentó que ellos hicieron un programa y gastaron bastante en un programa para poder llevar a los migrantes venezolanos al interior del país, pero era para una función agrícola. Los iban a movilizar a Ica y pues estos migrantes iban a trabajar allá en campos vinícolas porque se necesitaba mucha mano de obra. Resulta que el proyecto tenía mapeado llevar a 300 migrantes con empleo, con empleos formales y así. Resulta que nada más lograron llevar a 3 personas, porque la conducta del migrante es principalmente urbana. O sea, el migrante está acostumbrado a vivir en contextos urbanos y pues su contexto pues no está relacionado en nada con un trabajo agrícola, que no desmerece absolutamente, pero es muy difícil cuando tienes una conducta sociocultural de un país y un país de repente están acostumbrados digamos, a un rubro, pues que tú lo quieras forzar a otro. Es complejo y son procesos que llevan más tiempo. Entonces, entender esto te permite ver hacia qué es lo que hay que apuntar. Entonces, esto definitivamente creo que nos ayuda a poder diseñar estrategias más correctas. En la presentación que hemos tenido con autoridades políticas locales también ha sido muy valioso porque hay muchos estigmas. O sea, hay políticos, por ejemplo, les comentaba que una parlamentaria
le comentamos que solamente 17% no estaban regularizados y ella dijo, yo pensaba que eran la mayoría, o sea, no sabía que era tan pocas personas. Y yo le dije, sí, y eso es gracias a las facilidades que ha dado el Estado peruano, porque los venezolanos que están en Perú saben que el Estado peruano ha dado muchas facilidades para la regularización. Realmente el proceso es muy sencillo, pero evidentemente pues hay muchos retos que vienen adicional. De hecho, les comento que uno de los temas que nosotros identificamos fue que 25% de los migrantes han sido multados por no renovar anualmente su carnet de extranjería. Imagínense, yo no sé, por ejemplo, si en Europa existe algún marco regulatorio para esto, de que si no renuevan los multan, pero aquí teníamos casos de personas que llegaron a deber 2.000, 3.000 dólares. Imagínense, un migrante que tiene una capacidad de ahorro de 100 soles. Y en esta encuesta, uno de los datos que vimos es que 25% de las personas fueron multadas. De hecho, la razón Oye, por y la eso es cual por esto pasó, descuido. O te voy a explicar. El carnet de extranjería tiene una fecha de vencimiento que no corresponde a la fecha de vencimiento de la residencia. Y al mismo tiempo no corresponde a la fecha en la que tú tienes que prorrogar tu residencia. O sea, hay 3 fechas diferentes y ninguna está en el documento. Entonces esto genera mucha desinformación. Cuando el migrante va y retira su carnet, pues absolutamente nadie le dice que tiene que renovar. Y eso nosotros consideramos que es un error público, porque al final termina generando pues una consecuencia, digamos, Claro, una sanción digamos, que sí, puede ser Claro, totalmente evitable. y y que me pones en hables de que necesitas irregular, 3 vuelves documentos. irregular a la persona que ya regularizaste y ya gastaste en regularizar. Entonces lo mejor es que tú veas cómo mejoras tus políticas públicas para que esto no pase. Nosotros estamos a punto de hacer una implementación con migraciones, que es incluir un formato, ¿ok?, complementario al carnet que las personas puedan tener en las oficinas públicas de migraciones y donde el funcionario le pueda anotar a la persona cuándo le corresponde, digamos, cambiar la fecha o sea, cuando le corresponde, digamos, hacer su renovación. Y este formato, que sería así como un talonario de vacuna, ¿no? Porque, digamos, algo que hemos visto es que el migrante guarda mucho sus documentos, porque imagínate, uno se le pierde el pasaporte y se le pierde la vida. Entonces, un formato sencillo donde sea un recordatorio. Si no pueden cambiar el carnet, pues nosotros mismos como comunidad y articulados con la cooperación, imprimimos un formato que pueda ser distribuido en las oficinas. Entonces, estos cambios van a evitar que 25%, imagínense, estamos hablando de más de 250.000 personas, sean multadas nuevamente. Entonces, hacia esto apunta esta encuesta. De hecho, el último punto tiene que ver con participación y con procesos electorales. Y esto también está muy interesante porque en Perú nunca se había hecho un levantamiento de estas características y también habla sobre retos futuros que tenemos como diáspora también. Oye, habíamos comentado otras cámaras que, bueno, tanto en el Perú como también pasa en Venezuela y como pasa aquí en Europa, los extranjeros que están en situación regular tienen derecho a votar en las elecciones municipales del municipio donde ellos tengan su residencia. Y bueno, hay 1.500.000 venezolanos en el Perú. Y Lima es una ciudad que tú me dijiste que hay incluso distritos o municipios que concentran 2 millones de habitantes, de los cuales 25% de esa población son de origen venezolano. ¿Hay algún interés por parte de los políticos o los partidos políticos peruanos de poder capitalizar el voto venezolano? Mira, en primer lugar, lo que hemos mapeado es que efectivamente cuando tienes 2 años con carnet de extranjería, no importa cuál, no importa si no es permanente tu residencia, tú puedes ya votar para alcaldes o para regidores, que equivale a lo que es un concejal. Y no solo eso, también puedes ser candidato. Por ejemplo, si tú eres migrante venezolano, tienes 2 años con carnet de extranjería, puedes ser candidato a alcalde de tu distrito, siempre y cuando esté tu distrito a más de 50 kilómetros de distancia de la frontera por un tema de seguridad nacional. Como funciona en Venezuela, de hecho es el mismo criterio. Sí. No sé si recuerdan los que son de Carabobo, que Paco Cabrera fue un alcalde que tuvimos allá que era español y cuando se quiso lanzar a gobernador de Carabobo no pudo porque se identificó que Carabobo era fronterizo con República Dominicana. Bueno, lejísimo, Wow. queda, ¿no? Pero se identificó Bien. porque marítimamente tenemos frontera, ¿no? Ese es el mismo criterio. Entonces, 46% de los migrantes nos han dicho que sí quieren votar en Perú. Y este es un dato muy bueno. Lo que pasa es que solo 3% saben cómo hacerlo. Mentira, 8% saben cómo. Las autoridades peruanas, les comento, no conocen el trámite. Cuando hemos ido a inscribirnos en las últimas elecciones, aunque logramos un aumento de 600% en participación, igual la cifra fue muy baja. Y nosotros para las próximas elecciones locales podríamos tener a 400.000 venezolanos votando. Y yo invito a los venezolanos, yo sé que muchas veces el proceso de integración nos cuesta y seguimos muy apegados a Venezuela, algunos con esperanza de retornar,
pero hay que entender que vivimos en un país que muchos ya estamos teniendo hijos en el país donde estamos llegando, estamos haciendo vida y como residentes tenemos derecho y tenemos que hacer oír nuestra voz porque eso también nos blinda de la xenofobia política. Fíjense que actualmente en Perú todavía no ha habido algún liderazgo político populista que le eche la culpa a la migración de los problemas y que eso le genere un cultivo, digamos, de popularidad. Pero eso puede pasar, o sea, puede pasar y nosotros, la única manera de blindarnos ante la xenofobia política es participando, que los políticos sepan que necesitan de nosotros también para, digamos, llegar digamos, a los distritos y que también que sus planes y sus planes de políticas públicas pues tienen que considerar a la migración venezolana. Eso es súper importante. Mira, Entonces, Alfredo, sí, y una pregunta, porque es cierto, para blindarnos ante la xenofobia tenemos que integrarnos y para integrarnos tenemos que estar identificados y para identificarnos tenemos que tener nuestros documentos a la mano y en regla. Entonces te pregunto, ¿cuál es la situación de los venezolanos? ¿Cuál es cómo llegan al Perú? ¿Llegan en su mayoría sin un pasaporte vigente, sin una cédula? ¿Cómo están llegando los venezolanos hoy en día? ¿Y cuál es la sugerencia que le deberíamos dar a todo el que quiere emigrar de Venezuela? claro, bueno, lo primero es que existen canales para migrar a Perú. Yo les mencionaba que aunque 17% tienen planes de salir de Venezuela, los migrantes venezolanos en Perú nos han dicho un 20,5% que tienen planes de traer por lo menos uno o más familiares al país. O sea, Wow. eso quiere decir que aunque se vaya 17, van a venir 20. O sea, hay varias personas que vienen. ¿Y saben lo que nos han dicho los migrantes? Que ellos prefieren venir irregularmente al Perú que por vías regulares porque es más complicado. Entonces, creo que hay un reto para el Estado peruano de poder generar vías regulares comprendiendo este panorama. Porque si hay un panorama, digamos, de reunificación familiar, pues evidentemente hay que generar vías tanto que sean seguras para el migrante, porque el migrante se enfrenta a cosas muy delicadas. Por ejemplo, temas como trata de personas, o sea, no se imagina las situaciones que se están viviendo en las fronteras. Hemos visto casos de personas que en la frontera Perú-Ecuador han sido secuestradas, tanto en tránsito como vía Venezuela, como vía Perú. Y eso es bastante delicado. Sobre los documentos, ustedes creo que les mencionaba que les consultamos a los migrantes cuáles son los documentos que tienen actualmente. Y de hecho, los documentos venezolanos que tienen los migrantes son cédula vigente, el 69%, pasaporte vencido, 42%, Wow. y cédula vencida, 22%, y solo pasaporte vigente, 14%. O sea, los migrantes están casi desprovistos solamente el Porque para tú 14% hacer podemos. todo, cualquier tipo de trámite que nos estuviste comentando, necesitas pasaporte vigente o te sirve la cédula en el Perú. Claro, de todas formas el Perú ha dado muchas facilidades y digamos hay muchos trámites que hasta los han podido hacer con cédula o con la carta andina por la cual han entrado por vía terrestre. Y las regularizaciones, por ejemplo, también el CPP a personas que entraron totalmente irregulares, pues ya pueden, digamos, con el CPP que se les entregó provisional, pueden ya asumir una regularización en el país. Pero lo cierto es que, por ejemplo, para algunos derechos nuestros, como el tema del voto, el acceder a la cédula, ustedes saben que la cédula es el documento más difícil de sacar. De hecho, en la página 27, Daniel, no sé si por ahí si la podemos ponchar por ahí, la página 27, hicimos un complemento cualitativo para este estudio en el cual le preguntamos a los migrantes cuál es el documento más difícil de sacar. Y nos dicen que el primero es la cédula porque tienen que estar dentro de Venezuela. Y eso es algo que como diáspora tenemos que exigir Wow. de algún modo que podamos sacar nuestra cédula en cualquier parte. Porque si no tenemos la cédula por alguna razón y se nos pierde, no podemos retornar a Venezuela para cumplir un derecho como ciudadanos. O sea, estamos vulnerando nuestro derecho a la identidad. El segundo es el pasaporte por el costo. Imagínense, son $215, si mal no recuerdo, y $220. Y pues para la capacidad de ahorro que tiene el migrante es muy limitada. Entonces, ¿Nos estas repite cosas, la pues, capacidad de ahorro de los migrantes en el Perú? sí, la capacidad de ahorro del migrante en Perú, en Lima, es de unos 50 soles, ¿ok? Que equivalen como a unos $15 más o menos. Y en el interior del Perú, lo que hemos mapeado son unos 10 soles, son como $3 de capacidad de ahorro, imagínense. Sumamente bajo. Así que el hecho de uno mismo mantener sus documentos al día se hace cuesta arriba, por no decir prohibitivo. Claro. Y aparte de esos $216 está el impuesto consular, porque acá cuando tú quieres renovar tu pasaporte, tienes que pagar esto por la página del SAIME más lo que tienes que pagar por la embajada. No sé si pasa eso en el Perú, pero eso da
mayores problemas a la comunidad venezolana en el Perú y en el extranjero para poder renovar este documento tan importante. Claro, hay pagos extra, ¿no? Que se deben hacer y eso por supuesto que afecta muchísimo en ese proceso, ¿no? Entonces, Alfredo, o sea, me disculpas, sí, pero quiero sí, sí. recordar la hora y en este instante son las 11:40 de la mañana y usted nos escucha a través de la señal abierta de Radio Aragua 1010 AM, la estación del Búho Simpático. Frente a los micrófonos, Daniel Limorato y Jorge Michael, y hoy estamos conectados con Lima, con el Perú, país sumamente importante para la diáspora venezolana porque allí hacen vida más de 1,5 millones de venezolanos. Como hemos dicho anteriormente, de cada 10 venezolanos que han abandonado nuestro país, 8 se han realocado en Latinoamérica y el Perú es el segundo destino con más venezolanos fuera de nuestras fronteras. Hoy estamos en sintonía con Alfredo Flores, quien es director y socio de la consultora de investigación Cresco y director de Ciudadanía Sin Fronteras. Hasta ahora hemos discutido sobre los hallazgos que han hecho el estudio sobre las necesidades de la migración venezolana en el Perú y hemos encontrado datos sumamente importantes. Especialmente hemos hablado de cuáles son las principales vulnerabilidades a las cuales se enfrenta nuestra diáspora, cuáles son sus principales retos y también cuáles son sus principales aportes a la sociedad peruana. Alfredo, y hablando de aportes, yo quisiera preguntarte, porque antes de comenzar el programa me compartiste un dato muy interesante, que para el 2021 existían más de 3,000 empresas de venezolanos, cuyos dueños eran venezolanos, y obviamente del 2021 para acá este número habrá crecido. ¿Cuál es el impacto económico real que tiene el venezolano? Porque tú has dicho que el venezolano en el Perú ha emulado la costumbre del peruano de ser emprendedor, de ser de ser su propio jefe de su propio negocio, por así decirlo. Entonces, ¿cómo estamos en ese ámbito? ¿Cuántas empresas venezolanas hay en el Perú? Claro, ese dato es súper interesante porque para el año 2021, como yo les decía, digamos, digamos la cantidad de empresas de capital venezolano que habían en Perú eran 3.000. Ahora es muy probable que esa cifra esté muy por encima, hasta se haya duplicado, porque lo cierto es que cada vez hay más canales, vías y proyectos que buscan de alguna forma pues, y formalizar al migrante que ya está siendo emprendedor y está teniendo su emprendimiento. Pero no solo eso, o sea, el mismo año, en el 2021, se hizo un estudio de impacto migratorio hecho a través de una consultora Equilibrium, que ha sido aliada también para varios proyectos, y a través de ese estudio se logró identificar que el impacto, digamos, de la migración en Perú, lo que ha generado, digamos, en rentabilidad, permitiría construir por lo menos unas 9 escuelas para el país. O sea, permitiría construir por lo menos unos 5 parques bicentenarios, ¿ok? Permitiría construir, por ejemplo, más de 200 casas de interés social y son aproximadamente, si mal no recuerdo, son como unos 300 millones de soles, lo que ha generado impacto de la migración, digamos, en venezolana en Perú. Y aunque es un aporte que todavía no supera el 0,1 del Producto Interno Bruto, es un aporte muy significativo, porque significa que lo que están consumiendo, por ejemplo, el consumo de alimentos de los venezolanos en Perú también es altísimo. O sea, nosotros habíamos mapeado que son casi 5.000 millones de soles en comida peruana han consumido los venezolanos. Imagínense, porque ya digamos, los venezolanos consumen ceviche, consumen esta marca que se llama Inca Kola. Yo no sé si se podía hablar de ese producto, pero es es la gaseosa típica pues de acá. Pero no solo eso, Daniel, te comento que hasta ahora en los mercados estamos empezando a ver colita venezolana. O sea, las marcas peruanas han sacado colita, han sacado marcas como Pirulín, han sacado marcas de harina pan. O sea, casi todas las marcas productoras de alimentos peruanas tienen su propia marca de harina pan. O sea, acaban de, por ejemplo, sacar productos como de Todito, que es un producto como de piqueos venezolanos. Entonces, o sea, el impacto de la migración venezolana está generando una transformación en la conducta de consumo muy importante y las marcas están empezando a ver a la migración como un público consumidor. Y mencionaba la Inca Kola porque la Inca Kola tuvo un gesto muy bonito el año pasado. Lanzaron una publicidad para Navidad donde hablaba sobre que las mesas en el marco de la Navidad tenían que estar abiertas para todos y colocaban a una familia venezolana con su camisa de la Vinotinto. Y eso es muy bueno y es lo que hay que empezar a fomentar y a promover. La migración es una oportunidad muy grande y realmente nosotros estamos sumándole demasiado al país. Y yo les mencionaba lo del proyecto que está teniendo Perú porque ahorita
el país tiene dos proyectos clave, que son dos puertos que van a requerir demasiada mano de obra, que es el puerto de Corío en Arequipa y el puerto de Chancay. Y pues la capacidad técnica de ingenieros, profesionales venezolanos, personal de la salud va a ser esencial en este nuevo reto para Perú como el punto y el canal de contacto económico entre Asia y Sudamérica. Les comento que hoy en día, para traer productos hacia Sudamérica, los productos llegan a Estados Unidos, llegan a California y luego de allí llegan a los puertos de América del Sur. ¿Qué pasa? Que con este puerto los productos van a costar la mitad, los productos que sean importados. Por ejemplo, la mitad, el flete va a costar la mitad y eso va a generar una disminución en costos, pero al mismo tiempo una dinámica comercial muy interesante para el país, donde los migrantes venezolanos van a ser demasiado necesarios y se van a beneficiar bastante de esto también. Claro, qué interesante, pues efectivamente va a haber un aumento en el consumo ahí impulsado por esta medida. Alfredo, yo te quería hacer una pregunta porque estaba viendo que en este estudio que ustedes realizaron tan exhaustivo, hablan sobre el acceso a la bancarización y el acceso a financiamiento. Te quería preguntar qué datos han recabado principalmente, y lo quiero poner en contexto para quienes nos escuchan, porque nosotros ya hemos identificado que empezando por el principio, el venezolano es muy emprendedor. Y nos acabas de decir que en Perú está esa dinámica muy emprendedora, muy de trabajar por su cuenta. Y que para el emprendimiento que sea exitoso, los venezolanos, con unos estudios que ha realizado la UCAP, dicen que el acceso al crédito es necesario. ¿Cómo está ese tema en Perú? Mira, ese tema es súper importante y yo no se los había mencionado antes porque, digamos, hay tanto material en el estudio, pero para mí es uno de los puntos más importantes. En Perú, la bancarización, este dato es increíble y les va a sorprender mucho, pero del Perú, las personas que tienen cuenta de ahorro o cuenta bancaria son entre el 30 al 40%. Es impresionante, pero el peruano, digamos, existe una desconfianza, o sea, en el marco de la informalidad, la persona guarda su dinero bajo el colchón, prácticamente. Pero en cambio la conducta bancaria del venezolano superaba el 90% de las personas en edad, digamos, laboral, o sea, era muy alta. Y si 30% de los peruanos tienen acceso de 30 a 40 a tarjeta de débito, en el caso de los migrantes venezolanos son el 60 ahí no la cifra, 65% me parece, ¿no? O sea, es una cifra súper alta que duplica a la 65%. bancarización. Pero cuando vamos a crédito, 30% de los peruanos tienen acceso a tarjeta de débito y la mitad tienen acceso a crédito, como un 15, del 12 al 15%. En cambio, los migrantes, que son 60% con tarjeta de débito, solamente 3% tienen acceso a crédito. Y en cuanto a otro tipo de financieras, menos del 1.7%. Entonces, hay una discriminación clara por razones diversas, pero para el migrante en cuanto al acceso a crédito, y esto es algo que también tenemos que comenzar a fomentar y articular incluso con instituciones financieras para que ellos sepan que, mira, entendemos que hay un riesgo de que los migrantes se van, pero en nuestra cifra estamos identificando que el 83% de los migrantes van a permanecer en Perú. Entonces, si tú compruebas que hay un arraigo, digamos, del migrante, tú puedes perfectamente darle un crédito y ese migrante va a saber aprovechar ese crédito porque ya tenemos emprendimientos demasiado innovadores y como sabemos las diásporas son fuente de innovación. Mira, Entonces, esta quiero, cifra es bien interesante. quiero Sí. agregar una anécdota porque creo que no es solamente el mal del Perú, ¿no? El hecho de discriminar un poco el acceso a créditos por parte de los migrantes. Aquí en Hungría, país donde residimos Jorge y yo, también pasa, ojo, no hablo de los migrantes venezolanos, hablo de los migrantes en general o incluso, recuerda que si estamos hablando de la Unión Europea no se les dice migrantes, se llama expatriados que hacen vida aquí dentro de Europa. Y es que simplemente la banca es muy cerrada. Tú pides una tarjeta de crédito y lo primero que te preguntas es ¿por qué tú quieres tener una tarjeta de crédito? Y dice, bueno, para tener un instrumento financiero. Y te sacan la primera razón por la cual te la niegan, es simplemente, bueno, es que usted se puede ir del país y no pagar. Pero cuando vemos el bono demográfico que tú decías, era mucho más la cantidad de húngaros que migran que los migrantes que llegan. Y de hecho los migrantes que llegan son todos migrantes que tienen contrato a tiempo fijo, tiempo indeterminado, quiero decir, tienen una renta incluso superior a la media nacional, tienen un poder adquisitivo bastante elevado, pero son discriminados. Esos son los contrasentidos que ocurren en los países cuando tanto las políticas sociales como las políticas económicas, en este caso financiera de la banca, no van alineadas con lo que esperamos por parte de la diáspora. Y antes de irnos, porque bueno, el tiempo pasa volando, como estábamos seguros, Jorge y yo hablábamos detrás de cámara, que se nos hace el tiempo, el corto, se nos hace muy corto el tiempo. Alfredo,
yo estoy muy interesado en estas estadísticas económicas. ¿Qué otras estadísticas relevantes tienes tú a la mano en este trabajo tan importante para demostrar el verdadero aporte tangible de nuestra comunidad en Lima? Bueno, en todo el Perú. Bueno, en primer lugar, Daniel, sabes que hay un dato muy interesante. A veces nosotros como migrantes, parte del duelo migratorio, y es lo que trabajamos mucho en Ciudadanía Sin Fronteras, sentimos que cuando nos vamos de nuestro país ya no podemos hacer nada por restaurar nuestro país, ¿ok? O por ayudarlo, contribuir en su desarrollo económico. Y lo cierto es que existen países, por ejemplo, en Perú, el 10% de la población peruana vive fuera del país. Y gran parte del ingreso que tiene, de hecho, 5.000 millones de dólares al año ingresan al Perú nada más en remesas. Y eso es algo que mueve la economía. Esto es el doble del patrimonio de Donald Trump, por ejemplo. O sea, es un volumen monetario muy importante. Y el aporte que la migración, por ejemplo, en Perú, pese a la situación de precariedad, le está dando a Venezuela, o sea, la inyección de capital que genera, digamos, la migración a través del tema de las remesas es muy importante. Y esto es muy, muy esencial porque sé que muchos que hemos migrado pensamos, oye, ya no estoy en el país, no puedo ayudar a restaurar mi país, etcétera. Pero fíjense, porque ustedes creen que Irlanda es uno de los países hoy en día más ricos del mundo. Porque la diáspora irlandesa ha sido tan grande, tan organizada, se ha apoyado tanto y ha sido tan exitosa que luego ellos, pues ya ahora tienen fondos de inversión para invertir en Irlanda. Ustedes justamente hablaban, creo que antes de la reunión estaban hablando sobre temas de inversión. Y el tema de invertir en Venezuela, eso va a ser el futuro de los que probablemente ya nos asentemos fuera. Incluso ya esa inyección de capital a través de las remesas es algo que contribuye muchísimo. Entonces, el potencial que hay, o sea, no estamos desconectados de Venezuela, seguimos conectados, hay una contribución sumamente grande y los venezolanos que estamos afuera somos una extensión, somos embajadores de la comunidad venezolana. De hecho, somos embajadores de los productos de Venezuela. O sea, el hecho de que tú ahorita, no sé si en estos días veía una película que se llamaba Bo tiene miedo, que es con Joaquín Phoenix, no sé si la han visto, pero en la película mencionan a Venezuela 4 veces. Aparece al inicio una harina pan y una malta. Luego aparece una persona que menciona que estuvo en Venezuela. Luego aparece alguien con la camisa de Venezuela. ¿Por qué pasa esto? Porque la persona que emigró, probablemente que esté en la mesa de creativos, pues él dice, no, vamos a colocar un elemento de Venezuela. El que esté en script coloca un elemento de Venezuela. Y eso nos visibiliza y hace que nuestros productos sean más populares y consumibles. Y por eso el potencial que tenemos como diáspora estando fuerte es altísimo. Pero por eso tenemos que conocer nuestras necesidades para solventarlas y estar más organizados. Hay que enfocarnos en los retos del futuro. Por ejemplo, todas las comunidades que han sido exitosas se apoyan entre ellos, valoran el talento, valoran el éxito de sus propios, digamos, connacionales. ¿Y cómo se disminuye la xenofobia? Cuando en Perú, en unos 3 años, 2 años, haya un representante en los Juegos Olímpicos venezolano-peruano y esa persona gane una medalla para Perú, ese día los venezolanos y los peruanos vamos a ser hermanos y pues nos vamos a encontrar. Y lo mismo cuando hay un científico venezolano, peruano que emigró acá y que logró un descubrimiento y ganó pues un premio, digamos, de algún tipo por investigación, pues ese día pues se va a generar la integración y se van a acabar esos prejuicios. Entonces, el reto y el logro pasa por la integración. Y eso pasa también por políticas públicas correctas de integración, que pueden ser aplicadas por el Estado, pero que también tienen que ser apoyadas por organismos de cooperación y las ONGs. Alfredo, ya estamos en recta final y lo único que te quiero pedir brevemente, en 1 minuto y medio, un mensaje para la diáspora peruana. Digo, no para la diáspora peruana, para la diáspora venezolana que hace vida en el Perú. Un mensaje a todos ellos. Bueno, a la diáspora venezolana en Perú les digo que tenemos un potencial muy grande, no hay que perder el autoestima por una mala experiencia y yo estoy seguro, y es así, el Perú va a estar muy agradecido de este proceso histórico, porque de aquí a unos 5 o 10 años, el impacto que vamos a tener y el bienestar que ustedes van a conseguir a través de la prestación de su talento va a ser innumerable y no cuantificable. Así que sigamos apoyándonos, veamos con ojos positivos lo que están haciendo nuestros compatriotas, apoyémonos, comprémonos nuestros productos, así como hacen, por ejemplo, la comunidad judía, como hace la comunidad irlandesa, participemos juntos en espacios culturales, o sea, mostremos lo que somos y no perdamos nuestra conexión con Venezuela, pero sin valorar la riqueza cultural y las oportunidades que tiene Perú, que es un país maravilloso y que hay que empezar a tener ese sentido de pertenencia. Amén. Así es.
Bueno, muy agradecido contigo. Le quiero recordar a nuestra audiencia que nos acompañó Alfredo Flores, director y socio de la consultora de investigación Cresco. Además, director de la ONG Ciudadanía Sin Frontera, quien nos acompañó conectado desde Lima, desde Perú. Nuestro mensaje a todos los venezolanos que se encuentran a nivel mundial: señores, visibilicemos que los buenos somos más y que la diáspora venezolana tiene que ser sinónimo de calidad humana, de calidad profesional, de empatía, de solidaridad, de honestidad y de tantos otros de los valores buenos que nos caracterizan y que Dios quiera y Dios mediante podrán también significar y caracterizar el país venidero al cual todos queremos construir. Así que muchísimas gracias, Alfredo, por habernos acompañado el día de hoy. Quiero recordarle a toda nuestra audiencia que hemos llegado a ustedes a través de la poderosa señal de Radio Aragua 1010 AM, la estación del Búho Simpático, bajo la dirección ejecutiva de Néstor Labrador, en la vicepresidencia ejecutiva Hansen Labrador, en los controles técnicos el dúo dinámico Melanie Sofila y Néstor Alba, en la plataforma transmisora Luis López y frente a los micrófonos, quienes se despiden, Jorge Michael y Daniel Limorato. Gracias por su compañía y la invitación es a sintonizarnos el próximo martes. Hasta luego.